existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí en la M530, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente combinar antes el uso mutuo de las imaginaciones. Seguimos una línea de pensamiento de Ebe Bonafini, de cuya venida al mundo celebraremos esta semana 97 años. Su venida al mundo fue el 4 de diciembre, mañana es 4 de diciembre de 1928. Según esa lógica, la de Ebe, la radio bien pensada es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Nosotros tomamos ese guante, pensamos en esa idea y sabemos que cuando los sonidos o las imágenes entran en el cerebro, naturalmente, sin que tengamos que poner mucha voluntad, si ponemos más voluntad, ocurrirá más, fluyen imágenes, recuerdos, otros sonidos, otros tiempos, la película de la vida, y si nos predisponemos a aceitar los caminos de la memoria, los vericuetos del cerebro, tal vez la radio se convierta en una experiencia. Nosotros deseamos que en medio de esta etapa de la humanidad, pero desde antes y para siempre, que ese sea el asunto que nos congregue al lado del fueguito de la hoguera de la radio, la capacidad de imaginar, porque para cambiarlo todo después primero hay que imaginarlo. Y en esta época tan cruel y tan dura para las mayorías de la Argentina, y con tanta gente distraída, entretenida, que confunde no solo el adversario permanentemente, sino también los elementos de la época, es muy bueno trabajar las sensibilidades que a veces preludian el pensamiento o ayudan a desarrollarlo. No se trata de sentir o pensar como cosas diferentes. Eduardo Galeano, uno de los grandes, hablaba de los sentipensantes, los que sienten y piensan, sino de vincular todos esos asuntos como una especie de escudo también, de una barrera contra todos los males del mundo hoy, que son muchos y vienen en manada. Es bueno que nos consideremos a nosotros mismos como portadores de un ADN que no solo debemos defender, sino del que nos sentimos completamente orgullosos. Así que si ustedes quieren, si todos juntos ponemos primera, comenzamos la experiencia de hoy. Está terminando el año y cuando eso haya ocurrido y surjan las ideas, los balances, las evaluaciones. ¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Tal vez esta versión de Jangadero, de el joven Milo J. y Mercedes Sosa, que ya no está físicamente en este mundo, se convierta en uno de los acontecimientos culturales del año. Claro. Tiene que salir en la primera, Tecnología de por medio, con picardía y calidad en la producción artística. Río abajo por el Alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada. El crédito más grande de los sub-21, menos de 21 años, de la brigada de la música urbana en la Argentina, Milo J, Camilo J, grabó un disco extraordinario con este tema como leitmotiv para todas las generaciones, no es el único, con la gran tucumana de invitada. Detrás de esto arde la memoria del poeta y músico Jaime Dávalos, autor de la letra y la música de Jangadero. Jaime Dávalos se fue de este mundo hace un tiempo largo ya, el 3 de diciembre de 1981. Estamos celebrando su vida. Había nacido en Salta en 1921, al finalizar el mes de enero, el 29. Vino de una estirpe de poetas. Su padre era un gran poeta del norte argentino. Desde el fondo del obraje maderero. El otro día, aquí en la radio, con Florencia Dávalos, una de sus hijos, 8 en total, bromeamos sobre el asunto de y los derechos de autor ahora,
de esta canción, ¿a dónde irán? Bueno, a 8 hijos distintos en principio, pero no es lo que importa. Voy detrás de tu horizonte fugitivo. Lo que importa es como a veces una luz, una lámpara, ilumina por un ratito una zona y le produce a mucha gente una sensación de ¿y dónde teníamos? ¿En qué olvido habitaba la memoria de Jaime Dávalos? Que no acaba de pasar. Si así fuera, a veces hay desmemoria programada, interesada, otras veces es simplemente el paso del tiempo. Habría que recordar que, entre otras cosas, Jaime Dávalos es el autor de música y letras del Canción del Jangadero, y que como letrista y como integrante de un grupo muy grande de hombres y mujeres que cambiaron la historia de la música popular en los años 50 y 60 y de ahí en adelante, es el autor de Las Golondrinas, La Nochera. Estoy leyendo algunos temas de su repertorio: Vidala del Nombrador, Samba de la Candelaria, La Zamba de los Mineros, La Zamba de San Juan, La Zamba de un Triste, La Zamba Enamorada. Era un tipo que trató de elaborar un lenguaje poético de altura para contar aquello que miraba cualquiera, pero no todos veían: la situación de los pobres, de los desposeídos, la situación de aquellos que usualmente no eran, hasta esa generación, sujetos de la poesía en la música popular. El milagro de Emilio J, de habérselo propuesto y haberlo logrado con máxima calidad artística, es que de un ramalazo podemos ver muchas cosas que ciertas cerrazones de los medios y de nosotros mismos a veces impiden mirar. Te veo, te sueño y te extraño. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago, y en ese ser no. Juan Falú, Liliana Herrero grabaron juntos un disco de homenaje a la obra. Y este es un caso extraordinario: El Nombrador. La dúa compositiva Jaime Dávalos, Eduardo Falú, el venerable tío de Juan Falú, haciendo temas que durarían por siempre y que, si están detrás de los polvos posibles del olvido, con un plumerazo reaparecen en su contundencia. Canciones que viajaron por el tiempo y por los países en toda la lengua castellana. Por ejemplo, son temas recontra importantes en España, donde se valoró mucho el aporte poético de Jaime Dávalos. Soy el que canta. Pero el jangadero, el que lleva la jangada, el laburante del litoral, muchas veces cantado, es cierto. El minero, el que no tiene quien le cante. El pobre que toma en el mostrador y entonces pasa por borracho porque el dueño del fe donde trabaja toma en su casa y nadie lo ve. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Junto a Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, que decía muy bien, grabó discos como una forma de extensión del territorio de los libros, también una idea política y social. Los libros se venden en las librerías, no todo el mundo entra a las librerías, no todo el mundo lee poesía, pero si las publicamos en discos y los pueden pasar por radio, y el poeta va a los lugares y dice, nos llega a un público que si no, nunca sería alcanzado por esa obra. Claro que no siempre se puede vivir de la poesía, y Jaime Dávalos, que se radicó después en la provincia de Buenos Aires, en Zárate, hizo muchas otras cosas, además
de escribir letras y músicas a veces, de grabar discos. Trabajó en los oficios terrestres. Fue titiritero, por ejemplo. Eduardo Falú dijo una vez: hasta que aparecieron los poetas de mi generación, los músicos estábamos acostumbrados a las letras pintorescas del folclore, esas que no dicen nada. Y Jaime empezó a decir otras cosas y a usar lo que por entonces eran figuras literarias muy nuevas que impactaron en la gente y me impactaron a mí. La dupla Eduardo Falú, Jaime Dávalos, precedió a la lupa Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón. Podrían pensarse como caminos paralelos. Escuchamos y percibimos la belleza que emana de este repertorio, y este repertorio es muy amplio. Y las vuelve a despintar al palo verde los seca. El nombrador que pudo usar el propio Jaime Dávalos está creando el mundo al nombrarlo. El que nomina, domina. El que dice, crea. He ahí la idea profunda y ancestral, porque si algo tenía Jaime Dávalos es una combinación entre la lírica hispánica y los pensamientos ancestrales, es decir, la herencia de los pueblos originarios. Alguna vez José Marrone, en un encuentro con Hugo Díaz, le dijo: usted lleva el país en la cara, Hugo Díaz. Jaime Dávalos llevaba Latinoamérica en el rostro. El riojano Chito Ceballos, otro gran decidor, diciendo de Jaime Dávalos: temor del sábado. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morada en baguala su voz y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos el ala del sombrero y sus ojos de polvo y pena tristes le caigan como manchas en el suelo. Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pendenciero. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño, que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero, donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos. Hay que esconder la primavera en sangre del vino que descubre los secretos. El patrón ha ordenado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro. Los ojos del patrón tienen dos ángeles, tienen dos ángeles desvelados de miedo. Publicó 10 libros de poesía a lo largo de su vida. El último, fue un libro post su vida, llamado para nada curiosamente Coplas del Vino. El primero, en 1947, había sido Rastro Seco, poemas y canciones, poemas y canciones. Un gran escritor español cuenta que cuando en pleno franquismo, en los años 60, llegaron las versiones de Tonadas del Viejo Amor a España, el escritor se llama Juan Cruz Ruiz y esto figura en un libro autobiográfico.
En la pacata España de entonces, bajo el régimen de ultraderecha y supercatólico de Franco, la tonada del viejo amor era una canción erótica que explotaba en los oídos de los jóvenes. El elogio del beso, de una boca que se abre como un damasco lleno de miel. Jaime Dávalos. Como un damasco. Esta es la versión de la actriz y cantante Julieta Díaz, Todas sus luchas son buenas, y el Gran Rally Barrio Nuevo. En el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al... Años después, en los 90, hubo todo un movimiento, no fue el único dentro del terreno del folclore, para hacer creer que un grupo de nuevos intérpretes, todos bajo la égida de un funcionario muy alto, Julio Marvis, de las ideas del menemismo y de la derecha en el folclore, habían inventado el folclore romántico. Muchos artistas de mucho renombre hoy participaron, sabiéndolo o no, de una movida que buscaba, básicamente, tapar el compromiso de otros artistas, relegarlos de la escena, sacarlos del foco de la atención, y en parte lo lograron. Sonreír junto a la espuma. Una parte del repertorio de un militante como fue Jaime Dávalos, del folclore de los 50 y los 60, prueba que el folclore romántico, de temática romántica, no lo inventaron los Nocheros y Soledad en los 90. Yo sé que no vuelve más. No fue un resultado de haber puesto dinero y ganas detrás de las carreras de muchos músicos hoy famosos, que existía desde antes, y hubo una idea programada desde el poder para fomentar una cosa en perjuicio de la otra. No es una cosa de la que se hable, no es una cosa que todos los artistas quieran mencionar en público, pero vaya si pesó, y vaya si dejó gente al costado del camino. A veces, cuando esto se percibe, cuando se ve el plan maestro y no se dice y no se cuenta, voluntaria o involuntariamente hay gente que se convierte en cómplice de los peores. Recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno. Si quiero callar a Horacio Guaraní, le meto fuego a la carrera del chaqueño palavecino. Es tan simple. Florencia Dávalos, una de las 8 vertientes en que se reproduce el mundo Dávalos. Su abuelo Juan Carlos Dávalos fue un gran poeta, su padre Jaime Dávalos es nuestro homenajeado, haciendo su versión bastante yaceada de Las golondrinas. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. El pasado 17 de octubre, Florencia Dávalos participó en nuestro espectáculo La Patria no se vende, cantando un repertorio peronista en el Club Atlético Fernández Fierro. Está cantando tangos también. Aunque ese día eligió cantar La Descamisada. Se pone el sol y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Alguna vez Homero Mansi, para definir el lugar en que estaba en los tormentosos años de los 40 y el principio de los 50, lo que le tocó, dijo que había tomado una opción política, que en lugar de escribir para la gente de letras, había optado por escribir letras para la gente. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz. Esas letras, envueltas en el ropaje siempre amable de las canciones, han llegado hasta aquí y expresan una parte importante, nada más y nada menos que lo mejor de nosotros mismos.
lleno de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:29 de esta auténtica tarde de miércoles. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, al equipo, a mi compañero Pablo Hacker y a todos y a todas. Acá ando, más o menos. Bien, ¿atravesó las barras policiales en el Congreso de la Nación y en esta zona? Así es. ¿Cómo vino? Está difícil llegar acá, ¿eh? Está muy complejo llegar a lo que se dice el centro. Sí, el centro político de la capital federal. Lo que ocurre es que está Javier Milei en el Congreso, están jurando los nuevos legisladores, está la marcha de los jubilados y sus adherentes de los miércoles, hace calor, es diciembre y todo eso. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Igual que todos, buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes, compañeros. Sí, también atravesando la plaza de los dos congresos, viendo imágenes del presidente con su hermana y atrás Adorni, ex vocero presidencial, actual jefe de gabinete, muy efusivos para esta jura, porque me adelanto un poquito, La Libertad Avanza logró la primera minoría en el Congreso y eso es bastante fuerte. Tengamos en cuenta que se trata de una fuerza política que no existía hace 4 años, que creó la televisión y un imperio de intereses y que hoy es una fuerza predominante en la vida pública en la Argentina. Martín Suárez, en tu caso, en el móvil 1 de la M530, ¿por dónde andás? ¿Cómo te va, Carlos? Cerquita de la radio, estamos en Sáenz Peña y Avenida Rivadavia. En este punto neurálgico de aquí de la ciudad de Buenos Aires, en minutos van a concentrar decenas de organizaciones de barrio de toda la República Argentina, en el marco no solamente de la marcha de jubilados que van a acompañar en esta jornada, sino en el marco de la marcha de la gorra, esta movilización multitudinaria que se hace todos los años cuando hablamos de violencia institucional, cuando hablamos de represión policial. En un principio había empezado con la represión de las policías, policía federal, policía de la ciudad, policía bonaerense, pero hoy el marco es más violento todavía y estamos hablando de una zona totalmente militarizada por todas las fuerzas de seguridad que comanda en este caso Patricia Bullrich, que va a dejar de comandar, que va a estar su segunda, pero que bueno, la ola de violencia crece día a día. Y donde más se nota es en estos dos sectores extremos, en los jubilados y en los jóvenes. La violencia institucional está uniendo a estos dos sectores que son los más castigados por las políticas de Milei. Para hablar de este tema estamos con Franco Gómez, que es el coordinador nacional de Barrios de Pie, que bueno, tiene conocimiento y causa de los barrios populares. ¿Cómo te va, Franco? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ahí en el estudio también. Se nota la violencia en los barrios populares, ¿no? Sí, recién charlamos un poco antes de arrancar la nota de cómo crece la violencia en las villas, cómo crece la violencia en los barrios, cómo hoy las racias van directamente apuntadas a los pibes de los territorios y no centralmente donde se tiene que atacar, que es en el narcotráfico, que se tiene que atacar con políticas públicas, generando trabajo, espacio de contención. Digo, hoy la consigna de hoy es justamente no más pibes descartables, porque hoy una gran parte de la población para este gobierno son descartables. Jubilados, discapacitados, los jóvenes que no encuentran laburo, que las propuestas de laburo son 800 laburos para poder sostenerse, pibes que dejan de alquilar, que no pueden, que tienen que volver a sus casas, falta de laburo, y una centralidad también que tiene que ver con el aumento de la droga en los barrios.
El extraño de pelo largo que era en la época de los 70 para la dictadura cívico-militar era el enemigo, era el joven que tenía esa melena larga. Hoy es más inclusiva, ¿no? Esa enemistad que tiene el Estado Nacional con varios sectores que los nombraste, jubilados, jóvenes, personas con discapacidad. Sí, y centralmente la estigmatización con el pibe del barrio, la viserita y el barrio, digamos. Nosotros tenemos una consigna clara de que mi ropa y mi barrio no son delitos. Y hoy buscan una criminalización centralmente de la juventud, proponiendo la baja de edad y imputabilidad. Bueno, un montón de discusiones que mete este gobierno de cara a nunca solucionar los problemas de las personas, digo, ¿no? Porque hoy tenemos un montón de organismos y espacios que están dispuestos a laburar para solucionar las problemáticas que no tienen que ver con violencia. Entonces, me parece que primero es denunciar la violencia, segundo también es una propuesta, es aumentar los presupuestos de las casas de atención y acompañamiento comunitario que se están cerrando hoy por parte de la Cedronar, de la cual somos parte, como la Casa Esquina Libertad. Bueno, un montón de espacios de contención, le han sacado de la comida a los merenderos y comedores, situación cruda. Ustedes tienen 5.000 merenderos y comedores en todo el país, más o menos, ¿no? Sí, algunos más, y centralizado un montón acá en provincia de Buenos Aires y Cava. ¿Y ves muchas familias que por primera vez se acercan a pedir un plato de comida? Sí, el laburante de clase media o el laburante de barrio que siempre tuvo su laburo y pudo sustentar y está cayendo a nuestra olla, a comer el barrio, a tratar de zafar ese mango que cuesta tanto terminar de conseguir, que creo que es una realidad que viven todos los ciudadanos, pero evidentemente no solamente la persona humilde de barrio, sino que también hoy el laburante se acerca a nuestros espacios en busca de ayuda. A diferencia de otras épocas donde era el desempleado que comía, hoy también el que tiene trabajo va a pedir un plato de comida. Tal cual, porque ni hablar de lo que se gasta en plato hoy, ningún salario llega a 1,5 millones de pesos. Digo, la persona que llega a eso es porque tiene 5 laburos, no tiene vida, y sale el laburo y hace Uber, Rappi, y aún así no se logra alcanzar. Entonces me parece que es una decisión política de crueldad contra los laburantes, contra la gente del pueblo. Franco, vos tenés militancia, tenés barrio, tenés recorrido, ¿se habla de estos temas con la gente más humilde? Sí, obvio, es un tema de transfusión que empieza desde, che, no llego, qué mano podemos usar, me falta una zapatilla. Bueno, la organización comunitaria de vuelta al frente de esta situación, pero obviamente un nivel de politización alto y de mucho desencanto con todo lo que se está dando, ¿no? Gracias, Franco. Muchas gracias a todos y saludos. La palabra de Franco Gómez, que es el coordinador nacional de Barrios de Pie. Bueno, se nota la violencia dentro de los barrios populares, la violencia institucional, la represión, esta demonización que hacen sobre los jóvenes y sobre los jubilados y jubiladas, que hoy convergen en este día miércoles en una jornada realmente caliente, intensa, aquí en Plaza Congreso, con una marcha multitudinaria que se va a dar en las próximas horas, Carlos. Gracias, Martín. Abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. En una baldosa hoy tenemos un programa apretado de contenidos. Más adelante, Marina, ¿qué tendremos? Vamos a conversar con Boy Olmi sobre su unipersonal. Es un unipersonal sobre relatos del mismísimo Boy Olmi, que tiene dirección y dramaturgia de Yumi Gauto. Es un hombre que se para en un escenario, no está actuando, no está dando cátedra, vino a decir su verdad relativa. A esta altura de su vida, Boy Olmi se pregunta quién es y si es su profesión, sus vínculos, sus heridas, sus cicatrices, sus recuerdos o todo eso mezclado. Y con las herramientas del teatro, este experimento sorprendente que no tiene nada de ficción nos recuerda que a veces la pregunta es más importante que la respuesta. Vamos a conversar con Boy Olmi. También hoy es 3 de diciembre, es el Día de la Discapacidad, ¿no? Eso, para el teatro la pregunta es a veces más importante que la respuesta. Para el periodismo la respuesta siempre debe ser más interesante que la pregunta. Si me invitan a lo de Olmi, voy, seguro. Bueno. Seguro voy a ver su unipersonal. Les prometo también para más adelante a la cantante Verónica Costa, que va a hacer su último show del año, mañana jueves 11 de diciembre en Cambalache, cantando aquí un poco con nosotros, pero nos vamos rumbo a lo suyo, señor Pablo Hacker. Bueno, que estábamos hablando, esto es minuto a minuto, pero esta mañana nos despertamos con que La Libertad Avanza logró los 25 diputados, 95, que es la primera minoría. ¿No tenía 93 ayer? Claro, pero hay 3, ayer tenía 92, creo. Hubo 3 catamarqueños, Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden a Raúl Jalil, que saltaron del bote. ¿Raúl Jalil es peronista? Sí, así es. Y saltaron del bote y ahora ahora se fueron al bote violeta, lo que hace que sea mucho más fácil, por ejemplo, avanzar con la reforma laboral, de la que ya hemos hablado muchísimo, y con muchas otras reformas, la tributaria, la penal, y que bueno, todas las leyes que va presentando Milei y sus ministros y las empresas que escriben las cosas que Milei presenta o presentan los diputados, se aprueben mucho más fácil. Justo leí con pompa en los diarios que
publican notas en simultáneo, los principales, que hay una empresa minera europea que se instala en Catamarca. Me pregunto, ¿estas cosas tienen que ver entre sí? ¿Los saltos son...? Muy mal pensado lo suyo. Bueno. Dos preguntas. Una, si son reformas o flexibilizaciones Claro. pedidas por ese acuerdo marco con Estados Unidos o con los acreedores del Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito. Y también preguntarte lo de Mendoza y el agua, que también está, ¿no?, en disputa, eso de la ley de glaciares y cómo vamos a vender o entregar el agua. Y con vos lo hemos hablado mucho, Marina. Tiene que ver con la política extractivista, que no solo es de los minerales, sino de todo tipo de trabajo. Para hablar de estos temas, tenemos en línea al legislador porteño Gabriel Solano. Con Gabriel veníamos conversando y creo que él nos puede dar un panorama de algunas cosas que están pasando en relación a lo que pasa en el Congreso hoy, pero también al mundo del trabajo y lo que sucede con los despidos que estamos viendo a diario. Gabriel, ¿cómo estás? Marina, Carlos y Pablo, te saludamos acá en la 530. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, primero te propongo arrancar por lo que estamos viendo ahora en el Congreso. ¿Qué es lo que podés observar en relación a estos saltos de bote? ¿Y cuál es tu análisis en relación a lo que es la fuerza hoy de La Libertad Avanza, justamente fortaleciéndose en el Congreso Nacional? Mirá, estoy justo en el Congreso. Ahora en el juramento, estoy en unos palcos. Están jurando los diputados de Frente de Izquierda, así que estoy acá dando de mi apoyo. ¿Viste? Como presidente del Partido Obrero, claro. Claro, estoy acá apoyándolos. Y bueno, no, mirá, yo creo que lo que está pasando son varias cosas. Por un lado hay un pasaje abierto de sectores del PRO y del radicalismo de Libertad Avanza. Eso le ha permitido incrementar la cantidad de diputados. Y por otro lado, una deserción de peronistas, de bloque propio. Entonces, uno suma y el otro resta, y ya ha permitido eso que la Libertad Avanza se convierta en la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados. Indudablemente, desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, eso permite al gobierno tener mejores condiciones para aprobar las leyes que quiere aprobar, que son todas nefastas, son todas muy, muy negativas. Vos que, digamos, trabajás y hace tiempo sos legislador y estás muy cerca de los laburantes, por ejemplo, hablemos de la reforma. Bueno, está bien lo que dice Marina, no es una reforma, es una destrucción de lo que son los derechos laborales. ¿Qué análisis haces con respecto a este proyecto de ley? Bueno, mira, lo que yo veo es que lo que tiene esta reforma laboral es que se la quiere presentar como una especie de reaseguro para mantener los puestos de trabajo, porque la idea, digamos, que es subyacente que se despide porque el costo laboral es alto en Argentina, ¿no? Esa es la idea subyacente que existe. Y cuando vos vas a hablar de la realidad, lo que sucede es que no es así. Los despidos no tienen que ver con que el costo laboral es alto, tienen que ver con que hay una recesión enorme, una caída del consumo, una caída de las exportaciones. Entonces, la idea de responsabilizar al trabajador porque tiene condiciones de trabajo demasiado buenas o salarios demasiado altos, no se corresponde con lo que pasa en la realidad. Y lo que Entonces, pasa... yo creo que sí. No, y justamente hablando de la realidad, porque esto es mi segunda pregunta, estamos viendo a diario despidos, cesantías, suspensión de turnos a lo largo y ancho del país, que bueno, está atado obviamente a la apertura de importaciones. Esto lo vivimos en los 90, vos luchaste en los 90 también porque eso no suceda, y ahora está pasando, digo yo, más rápido y más furioso a un nivel que es vertiginoso y asusta, ¿no? Bueno, sí, los despidos son masivos. En la industria se están acumulando despidos de manera permanente, también en el comercio, también en la construcción. Y aunque el gobierno dice que hay un crecimiento económico de 0,5%, cuando vos vas a ver de qué se trata, si es que existía de verdad, es solamente la parte de intermediación financiera, después cae todo. Entonces el problema de los despidos, que son masivos, y que seguramente se va a ir profundizando, porque todo el esquema económico del gobierno intenta que haya más despidos, y también pensemos que los despidos, ¿cómo operan en la economía de un país? Operan del siguiente modo: para el trabajador que mantiene su puesto de trabajo, el despido es una especie de gran amenaza, que los termina obligando o a aceptar condiciones de trabajo peores de las que existen, o el salario peor de lo que tienen. Es siempre la presión lo que se llama de llamar el ejemplo de los ocupados, ¿no? Más desocupados tenemos, peor de la condición del trabajador ocupado. Te perdemos un poco, Gabriel, acércate al teléfono, estás ahí en el Congreso. Sí, ahí te decía. Ahí vamos. La clase trabajadora es una sola, ocupada y desocupada. Entonces, mientras más desocupados hay, peores son las condiciones de trabajo del ocupado y peor es el salario del ocupado. ¿Por qué? Porque el desocupado presiona sobre el ocupado.
Porque el trabajador que está desocupado va a buscar un puesto de trabajo. Si hay mucha gente que quiere trabajar, se permite pagar salarios más bajos, o se permite imponer condiciones de trabajo más negativas, ¿no? Sin lugar a dudas. Recién, al hacer una evaluación, cuando empezaste, hablaste de la deserción, que es una palabra muy fuerte, de 3 diputados peronistas de Catamarca y su cruce de bando. Desertar es fuerte, se supone que es una fuerza a la que uno traiciona. ¿Cuál va a ser la conducta parlamentaria de los parlamentarios de la izquierda, con los que vos tenés la relación ahora? Mira, la izquierda es muy nítido. Nosotros nos en contra de todas las reformas que se quieren hacer, tanto la laboral, como la del Código Penal, como la impositiva. Pero desde ya, por algo que vos decías al inicio, no va a alcanzar con un rechazo solamente en el Parlamento. Claro. Acá hay que salir a la calle. Porque ¿de qué manera vamos a poder torcer esta aritmética parlamentaria que parece va a favorecer al gobierno? O la favor de la reforma laboral no solamente está en esta balsa. Abiertamente lo defiende PRO, lo defiende UCR, parte del peronismo. Entonces la única posibilidad que tienen los trabajadores es no construir el Parlamento. Yo quiero ser claro y motivo de claro. Lo voy a decir desde el balcón de la Cámara de Diputados que estoy ahora. No confiemos en el Parlamento. Te perdemos un poco la voz, es la acústica del Congreso sin lugar a dudas, pero si te pudieras quedar quieto sería mejor. Técnicamente, Gabriel, esta sería una situación general en que la izquierda debería crecer. Bueno, yo pienso que la izquierda va a crecer, tiene que crecer colocándose a la cabeza de las luchas por derrotar este plan. Hoy el problema para la izquierda no es el 2027, por eso falta una eternidad. El problema hoy es que no prosperen estos planes antipopulares del gobierno de Milei. Y los trabajadores tienen que tener en cuenta que este Congreso, te lo digo así, abiertamente, lo va a cagar. El Congreso no va a ser la garantía para que no salga la ley de gobierno. La garantía va a estar que los trabajadores salgan a la calle. Está bien eso, Gabriel. Me preocupa mucho una reunión que trascendió en los diarios, está entre la CGT y Massa, donde Massa le dijo a la CGT vayan a negociar la reforma laboral. Ahora, mientras vos hablas y estás en el Congreso justamente y vemos la jura de 127 diputados que asumen sus bancas el 10 de diciembre, bueno, en la calle está otra vez otro miércoles más de reclamo a los jubilados, de suma trabajadores del Garrahan que fueron castigados por las protestas, las personas con discapacidad. Estamos en una semana de paro de las universidades porque no hay presupuesto y está en duda el inicio del ciclo lectivo 2026. Es decir, no hay gente que no luche, claro, hay mucha gente luchando. Hay gente luchando. ¿Cómo se aúna esa lucha? ¿Cómo se hace efectivo para que, digamos, no siga avanzando esto que parece avanzar como una tromba? Danos un poco de esperanza, Gabriel. No, yo tengo esperanza, tengo mucha esperanza, porque el pueblo argentino ha logrado voltear a cada podrido, ¿por qué no va a poder hacerlo con Milei? Yo a Milei no le doy tanta fuerza, solo que las luchas que vos enumeraste, y están muy bien las que enumeraste, hay muchas que, digamos, uno no escucha a la CGT, no escucha a los grandes sindicatos, ¿entiendes? Y acá tenemos que tratar de unificar a los trabajadores en una pelea general. Que yo pienso que si eso se hace, lo de Milei es débil. Lo de Milei no es un gobierno fuerte, ojo, es un gobierno de una camarilla familiar, bancada por grandes intereses financieros internacionales, pero si el pueblo argentino ve que tiene confianza y que puede ganar, yo creo que se puede una lucha masiva. Pero de eso va a depender que no avance la reforma laboral, de eso va a depender que no haya más despidos, de eso va a depender todo. Porque de otro modo va a avanzar. El Congreso, no insisto, no va a ser un obstáculo para eso. Y además, como hemos visto, también con un gesto o no gesto de Milei no viajando al sorteo de la Copa del Mundo, Bessent Trump le devuelve con la no visita de Bessent a la Argentina. O sea que esa fortaleza que obviamente está más desde el país del norte, también es endeble. O sea que quizás por ahí también hay un camino para trabajar. Gabriel, muchas gracias. Hiciste casi de cronista dentro del Congreso. Estamos... Sí, estoy haciendo todo a la vez, pero acá vino Milei en persona tratando de encuadrar a sus diputados. Entonces yo digo, no confiemos en el Congreso, vamos a la lucha y que podemos derrotarlos. Clarísimo el mensaje, Gabriel. Muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo. 14:46. No, hay algunos elementos que nos rondan y que son el paraguas sobre el cual la sociedad argentina se informa, desde el cual la sociedad argentina se informa, que es el ballet de la comunicación. Y ese es un problema gravísimo, no resuelto y cada vez más acuciante. ¿Cuál es la agenda que la comunicación hegemónica le plantea a una sociedad que metaboliza esa agenda y mientras sube todo y mientras se retroceden todos los derechos, que lo parió el Chiquitapia, ¿no? Qué hijo de puta el Chiquitapia. Y muchísima gente no se da cuenta.
no se da cuenta de cuál es la jugada, cuál es la cortina de humo del gobierno para mantener a un montón de gente entretenida con un problema que podría ser un problema importante si no hubiera problemas importantes y que tapa, cortina de humo, el resto de todos los problemas. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. matan con una ilusión. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, perdidos de la mano, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Como habíamos contado más temprano, el jueves 11 de diciembre, el jueves de la semana que viene, es el Día Nacional del Tango. No será lo único que ocurra. En el Club Social Cambalache, Defensa 1179, será el último show del año del espectáculo de Verónica Costa, que hoy está aquí con nosotros, con Andrés Linetsky, que se llama Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. Déjame que llore. Verónica Costa, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. ¿cómo andás? El título del espectáculo, antes del fin de año, en este caso 11 de diciembre. Y originalmente sí, fue hasta incluso por eso. Por un fin de año. Porque fue fin del año pasado que veníamos ya con Andrés trabajando desde mediados del año y dijimos antes de que termine el año tenemos que salir a la cancha. Y salió Tangos antes del fin, pero claro, viste, o sea, viene cargado ya el título con un montón de significaciones. Apocalípticas. No, bueno, no, yo trato de no verlo así, aunque sí, es como el primer pulso, ¿no? Que, antes del fin de todo, antes del fin del mundo conocido, antes del final. Antes del final, sí, pero entendiendo los finales siempre como oportunidades de nuevos comienzos, de transformaciones, nuevos inicios. O sea, digo, podría haber sido también el título Tangos para Renacer. Claro. Y en una de esas irían emparejados en cuanto a lo que quise decir. Pero sí salió por un chiste. Claro, tal vez hay uno de los tangos más dramáticos y más hermosos de todos los tiempos, la última curda, la curda que al final termine la función. Por ejemplo. Cerrándole un telón al corazón, ¿no? Poniéndole un telón al corazón. Poniéndole un telón al corazón. Nada más y nada menos. ¿Cuáles son los tangos de este repertorio? Ya estamos escuchando uno muy connotado, Yuyo Verde, muy hermoso, sí. Mientras charlamos. ¿Qué repertorio? Bueno, suelo elegirlo por lo que dicen los tangos, porque bueno, entiendo que en la interpretación es en donde yo puedo aportar algo más. Entonces, y bueno, y tenemos tangos como Los Paraguas de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer, ¿no? Tenemos también algunos clásicos reversionados, como por ejemplo Muñeca Brava, que, bueno, justamente por una cuestión generacional de Andrés y mía, venimos también impregnados de un montón de otros estilos musicales, ¿no? De jazz, no sé, clásico, pero bueno, rock, por sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos nuestras versiones y, por ejemplo, Muñeca Brava, que es un clasicazo, tenemos otra forma de hacerlo, pero que no deja de ser tango, porque siempre volvemos al tango. Hay un punto donde caemos en el tango y es indiscutible. Es bastante interesante que en la generación de cantores y cantoras que hoy tienen entre 40 y 60, digamos, por hablar de un parámetro más o menos amplio, aparte de la influencia del propio tango, la influencia del rock y del rock nacional late muy fuerte. Y claro, sí. Bueno, yo crecí escuchando, bueno, en realidad rock nacional, y escuché mucho ska, mucho reggae, porque eran las épocas de los 90. Que cuando decimos rock, es una palabra paraguas debajo del cual están un montón de géneros. Un montón de cosas. El blues, el reggae, totalmente, el ska, etcétera, etcétera. Totalmente. Pero sí, el rock nacional, Charly García, ¿no? Es como una guía. Todos crecimos, los de mi generación por lo menos, crecimos escuchando a Charly. Es fuerte eso porque hubo un momento en los tempranos 70, sobre todo, y eso se prolongó hasta los 80 tardíos, en que rock y tango no solo eran enemigos, sino que Charly tenía unos debates abiertos y unas broncas importantes. Empezó cuando en una entrevista en que estaban Charly y Le Bon, Pugliese y otros tangueros, Ariel Ramírez, para un suplemento cultural de un diario, hubo una polémica y el maestro Pugliese
y Ariel Ramírez y todo, dijeron el tango es una música de raíz nacional, el rock es de colonizados, los yanquis le llenaron la cabeza a los pibes, qué sé yo, y se armó una gruesa. Una trifulca linda, ¿no? Una trifulca linda. Después en los 70, cuando Piazzolla se acercó a Charlie, también hubo ahí asperezas, Charlie contestó con algunos temas. Burlándose de los viejitos en la cola de Sadaik, etcétera, etcétera. Y pasado el tiempo, todo eso pertenece casi que a un mismo ecosistema. Sí, o sea, está en nuestro ADN. O sea, en las generaciones que venimos, bueno, yo ya estoy un poco, soy de ese rango etario que vos terminás de decir. Entre 40 y 60. Entre 40 y 60 es sorpresa, pero por ahí. Pero después tenemos, bueno, muchos chicos muchos más jóvenes, chicas más jóvenes que están empezando ahora. Que bueno, yo calculo que ya viene en el ADN de ellos el rock nacional y las demás y los demás estilos, porque están sus padres que en el medio fueron a su vez, bueno, si lo dijeran los tangueros de aquel tiempo, colonizados, ¿no? por el rock nacional, por el jazz. También había épocas en que estaban las bandas que acá en Buenos Aires que se trabajaba muchísimo, a nivel músicos hablo, y estaban los del jazz y los del tango. Sí, claro. Clásica y típica se disputaban, pero sí. En ese aspecto era más una cuestión de mercado y de público y de lugares que una cuestión de debate ideológico. Después lo que se planteó más adelante era más ideológico, si se quiere, no tanto estético, sino también ideológico. Tenemos aquí, por ejemplo, tu versión ingestada, grabada de Los Paraguas de Buenos Aires, que es un coqueteo de Piazzolla Ferrer con Los Paraguas de Cherburgo, también la banda musical de una película francesa, una comedia musical francesa muy importante. ¿Querés que hagamos la experiencia? Hagámosla. Hagamos la experiencia de Paraguas de Buenos Aires. Hoy no hacen falta paraguas, pero sí Buenos Aires. Siempre. Está lloviendo en Buenos Aires, llueve, y en los que vuelven a sus casas pienso, y en la función de los teatritos pobres, y en los fruteros que la lluvia besa, pensando en quienes ni paraguas tienen. Siento que el mío para arriba tira. No ha sido el viento, sino el viento, digo. Cuando de pronto mi paraguas vuela. Lluvias de hace mucho tiempo, la que al final mojó tu cara triste, la que alegró el primer abrazo nuestro, la que llovió sin conocernos antes y desandamos tantas lluvias, tantas, que el agua está recién nacida. Vamos, que está lloviendo en Buenos Aires, llueve, y con los dos nuestro paraguas sube. A tanta altura va, querido mío, camino de un desaforado cielo, donde la lluvia sus orillas tiene, y está el principio de los días claros. Tan alta el agua nos disuelve juntos y nos convierte en uno solo, uno, y solo uno para siempre, siempre. En uno solo, solo uno pienso. Y solo uno para siempre, siempre. En uno solo, solo uno pienso.
Tal vez es ese perfil generacional y los cantores y cantantes del siglo XXI lo que permite considerar a Ferrer y Piazzolla entre los clásicos, porque para los clásicos del tango, Bueno, sí. Piazzolla y Ferrer también fue una discusión. Es bueno contar que vos sos de formación también actriz y de una escuela en particular. Pompeyo Audiver, tan demarcatorio en muchos asuntos, tan perentorio su teatro y tan importante también, y que en la historia del tango muchas de las grandes cantantes vigentes, Cecilia Rosetta o Susana Rinaldi y Cristina Vanegas, con quien también estudiaste, son actrices que desembarcaron en el tango, ni hablar de Tita Merelo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en realidad la anécdota cuenta que yo empecé a hacer teatro, a practicar teatro, a buscar ese tipo de entrenamiento con el propósito de mejorar la interpretación en el tango. O sea, fue una búsqueda que empezó con esa razón. Después, bueno, claro, me encontré con Pompeyo Audibert, justamente, y a mí me parece que, bueno, el teatro que propone Pompeyo, el tipo de trabajo, de técnica que propone a sus alumnos, es muy poético, y yo me siento muy a gusto en esos senderos poéticos. Y por ahí podés cantar mejor Naranjo en Flor. Primero hay que saber sufrir. Primero hay que saber sufrir, que por supuesto. Pero bueno, viene por ahí, o sea, fue una búsqueda que tiene que ver con eso, pero bueno, el tango en particular después es la propia vida, ¿no? La que te va acercando a una forma, un decir, son los años, y es Buenos Aires, ¿no? O sea, yo estoy impregnada de Buenos Aires, soy porteña, por donde me mires, y eso me dicen que se nota en mi forma de hablar, de decir, de caminar, bueno, cosas que me sorprenden a veces, pero es una mezcla de todo, y el teatro fue una gran herramienta para mí, por supuesto. Fíjate qué contradicción en los términos. Piazzolla era marplatense, criado en Nueva York. Horacio Ferrer era montevideano, era uruguayo, criado en Montevideo. Los hermanos Expósitos, autores de Yuyo Verde, vivían en el conurbano, en el norte de la provincia de Buenos Aires, de Campana y Zárate eran, etcétera, etcétera. Y sin embargo, su creación tiene por anclaje la ciudad de Buenos Aires. O sea, el propio tango, tan porteño, tan montevideano, etcétera, está compuesto de un montón de elementos exógenos que llueven sobre Buenos Aires, se radican en Buenos Aires. Es que es Buenos Aires, es el pulso, o sea, para mí el tango es el pulso de la ciudad, es algo que, si bien, bueno, convengamos que hoy en día no es el género más popular, porque no es lo que más se escucha, ¿no? Hay otras cosas sonando en los medios, por sobre todas las cosas. Es un nicho más reducido el tango hoy que lo que era en otros tiempos. Es algo que existe y va a seguir existiendo siempre porque pertenece a Buenos Aires mismo, como decía Troilo, que el tango te espera, ¿no? Bueno, vos lo describías recién, es la vida, es la edad, Exacto. Hay un montón de asuntos ahí. Sí, bueno, y es yo creo eso, el pulso de Buenos Aires, que aunque, o sea, siempre está. Es algo que está ahí por debajo esperando brotar en cualquier rincón, en cualquier momento, aunque como te decía antes, no pasa hoy que los domingos a la tarde vos escuchás la radio del vecino, como me pasaba a mí cuando era chica. Y suenan los tangos. Y que estaban escuchando tango. Pero la verdad es que eso debería ser parte de lo que consideramos los olvidos programados. No es casualidad, sino causalidad. Esa historia empezó en el 55, cuando después de la era de oro del tango y de un apogeo económico de la sociedad que permitió que mucha gente saliera a bailar, a ver artistas, el tango creciera, explotara. Lo mismo pasó después y durante ese tiempo con la música de raíz folclórica, y después del 55 las multinacionales, ya cada vez más poderosas, la industria discográfica, dictaron una orden de terminemos con esto y creemos un nuevo panorama musical. El rock estadounidense, que fue una invasión, y luego su consecuencia el rock argentino, el bolero, la música tropical, etcétera, etcétera, buscaron reemplazar y desplazar al tango y los contenidos también estéticos y culturales del tango. Lo lograron a medias, ha habido muchas vueltas de tuerca, pero si no suena más en la radio el tango, es que el vecino no sintoniza la radio correcta. Eso puede ser también emisora equivocada. Porque las hay, y también porque hubo una programación del olvido
que condenó a la cárcel en su momento a Hugo del Carril y a Tita Merelo, por ejemplo, o a la proscripción a Nelly Omar o a Antonio Tormo, y entonces después otras generaciones ya no tenían la misma referencia de la anterior y todo se fue cubriendo como un halo de nostalgia y de naftalina. Y eso es programado, el reemplazo de una cultura por otra que tiene mayores influencias externas y sobre la que se puede trabajar y moldear un nuevo estereotipo. Nosotros estamos del lado de las culturas nacionales y populares y aceptamos el resto, pero en igualdad de condiciones. Por eso la ley de medios en su momento preconizaba un equilibrio en la difusión radial de los materiales extranjeros y los locales. En muchos países del mundo no habría discusión. ¿Ustedes creen que las radios en China pasan música en castellano? Pasan música china. Claro. Y las radios estadounidenses pasan música estadounidense. Y en Francia, ¿qué me conturce? ¿Cómo va eso? Pero uno pone una radio en la Argentina, ya desde el nombre, Aspen, pone una radio y notará que huelgan los contenidos nacionales. No existen virtualmente. Y los nombres de la radio, rock and pop, blue, ¿qué significa eso? ¿Quién decide? ¿Y qué hay detrás del mensaje? Nosotros nos quedamos de este lado. Tenemos Muñeca Brava. Vamos con Muñeca para Brava. hacer la experiencia. Hagamos. Muñeca Brava. Vamos. Che madame, que parlas el francés y tiras el dinero a dos manos, que cenas con champán bien frappé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un piscuí de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo. Che vampiresa, juguete de ocasión. Tenés amigos que te hacen gustos y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Comprender que la vida se va y se acaban los brillos y el rango. Cuando el llanto te venga a buscar, acordate, muñeca, de mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño. Pero ¿pa' qué voy a decirte cosas viejas si ya has cambiado, muñeca, el corazón? Tenés amigos que te hacen gustos y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son besos brujos. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud.
aplauso también para el maestro Andrés Lineski en el piano, ¿no? Cuánta pianística acá. Estamos en condiciones de regalar un par de entradas, de sortear entre los oyentes 2 pares de entradas, 4 en total, para aquellos que tengan disponibles, básicamente que tengan disponible el jueves 11 de diciembre, que tengan disponibles 2 horas para llegarse al Club Social Cambalache, Defensa 1179 en el barrio de San Telmo. Si querés participar, whatsappeás con nosotros al 11 32 0530 y antes de que concluya el programa, antes del fin del programa, diremos quiénes se ganaron las entradas para el Día del Tango, en que no será la única actividad, después contamos eso. Siempre me asombran, nos escribe ahora Silvia Alabau, estas tardes con los artistas, qué belleza hoy con Verónica Costa, gracias, 1000 abrazos para todos, nos escribe desde el barrio de Caballito. No leo más mensajes porque se me trabaron ¿Por qué? Se trabó la máquina. ¿Se trabó la máquina del WhatsApp o nos quedamos sin internet en el estudio? Son todas flores para Verónica Costa. Son Gracias. todas flores. Qué bueno que sean todas flores. Estamos grabando también para publicar después en nuestras redes sociales, así que La Caída del Bretel va a ser un hit seguramente. Está bien. Y todo se soluciona Nombre en la de vida. tango, La Caída del Bretel. Está ¿no? bueno, ¿eh? Sí, sí, O de una novela, ¿no? O de una novela, La Caída del Bretel. El Bretel que se cayó, La Caída del Bretel. Sí, también el furcio en la letra. Es Bueno, parte de o es parte del show. Pero el silencio en una letra o la equivocación está sostenido por la versión original. Así Eso que, pasa porque estoy cantando yo también atrás mío. claro, sí. Y el durazno puede ser un naranjo y el naranjo puede ser un mandarino y si no, un limón. Gracias por haber venido No, a la gracias radio. a vos, Carlos, por favor. 15 y 13, antes del fin de año, Vero canta en público. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 15 y 16 minutos de esta auténtica tarde de miércoles. Ya juraron 127 diputados en la nueva conformación del Congreso de la Nación. Hay una gran manifestación en la puerta. Los jubilados de todos los miércoles, otras agrupaciones. Hay una enorme presencia policial en la zona de Congreso. Y nos vamos rumbo a lo que sigue en el programa Marina Glesser. Para cambiar un poco del tema tan actual y coyuntural, nos vamos al teatro, nos vamos con Boy Olmi, a quien le damos la bienvenida, que ya está conectado en el Zoom, para hablar sobre Relatos de Boy Olmi, que es con dirección y dramaturgia de Yumi Gauto, pero no es una ficción, habla del verdadero y querido Boy Olmi. Hola Boy, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida. ¿Andás por ahí? Hola Marina, hola Carlos, ¿cómo les va? Felices tardes para ustedes. Aquí Bien. estoy, sí. Gracias. Para nosotros Gusto es un placer verte. Boy, en este unipersonal de Boy Olmi, sos Boy, ¿no? Sí.
Soy Boy en el sentido real y en el sentido metafórico de que soy un poco todos los que nos preguntamos quién somos. Este Boy es con B larga porque tiene que ver con mi nombre, que a su vez es un sobrenombre, que a su vez heredé, y que es una reflexión. Yo te diría que más que un unipersonal, es un experimento teatral muy personal, en donde el público juega un papel muy importante, porque lo que hago ahí es preguntarme en tiempo real. En tiempo real digo porque no es ficción, a pesar de que está escrito el texto por Yumi Gauto, que es una gran dramaturga y directora que ahora vive en Uruguay. Me pregunto algo que tiene que ver con qué es esa carga ancestral que hemos recibido todos, no la visible, no esa que le agradecemos a nuestros mayores, sino esa invisible que viene en forma de secretos y que toma forma de mandatos y de síntomas y de creencias arraigadas en nosotros que no sabemos muy bien de dónde vienen. Y a eso se agrega después toda esa primera infancia en la que nos pasan cosas y tenemos el impacto de las primeras impresiones, lindas o feas, que siempre hay de todas, y que generan una coraza, una especie de exoesqueleto que es lo que llamamos personalidad. Todos tenemos una personalidad construida en donde somos como somos. Vos, Marina, tenés una manera de ser, yo tengo una manera de ser que la gente reconoce, y sin embargo también somos todo lo otro, todo eso que no aparece habitualmente y que es como la sombra o la luz o la otra parte de lo que hemos asumido como nuestra personalidad. Entonces, bueno, todo este monólogo, que por momentos es muy divertido, por momentos es muy metafísico, por momentos es muy dramático, increpa mucho a la gente, la pone frente a esa pregunta de por qué cada uno es quien es, ¿no? Y bueno, yo hablo de cosas medias personales, pero no es un anecdotario de las anécdotas de mi vida, por ahí haciendo cosas solo con el trabajo o el amor, sino más bien tiene que ver con experiencias escogidas que son, creo que, comunes a todos los seres humanos, vinculadas con el amor, la vida, la muerte, las cosas, los padres, la madre, el padre de todos nosotros, cosas que son muy esenciales a todo lo humano y que, si nos detenemos a preguntarnos, bueno, nos llevan a esta reflexión que tomó forma de teatro, podría haber tenido muchas formas, y Yumi Gauto le dio la dramaturgia basada en los textos que yo dije, en montones de sesiones, de encuentros, de conversaciones larguísimas. Es muy lindo lo que pasa. Es lindo porque me imagino que en el feedback con el público, en la reciprocidad, cuando la gente ve esto que te preguntas, debes sentir empatía, ¿no? Porque tocas temas universales que, como bien decís, giran alrededor de todo nuestro universo de la condición humana, ¿no? ¿Cómo es esa reciprocidad con el público cuando ve la obra? ¿Se siente interpelado, se conmueve, se ríe? Todo eso junto, todo eso que tiene que pasar en el teatro, que es pasarlo bien, divertirte, emocionarte y salir hablando o reflexionando sobre cosas, me lo devuelve muchísima gente que después se quedan, como estamos en el Picadero, ahora después vamos a estar en la costa y en Punta del Este y después hasta en España, pero lo que está pasando ahora es que la gente que muchas veces se queda a comer ahí en el Picadero, que tiene ese restaurante tan simpático, me dice, nos hemos quedado toda la comida hablando, quedado toda la comida hablando de lo que fue nuestra familia, de lo que fueron nuestros padres, de lo que fueron nuestros vínculos con nuestros hijos, o los hijos con los padres. Es decir, hay algo vinculado con esa construcción que hacemos de nosotros mismos en relación a los demás, ¿no? Somos en relación a todo lo que nos rodea, ya sea los que tenemos una vida más íntima o los que tienen una vida muy pública, pero todos recibimos de afuera una identidad que nos constituye, pero de la que a veces queremos descansar y de la que a veces tampoco nos hacemos cargo y de la que a veces no somos así. Bueno, te puede pasar para un lado de que a veces no te representa, no te identifica y sin embargo te tocó, ¿no? Y renegás un poco de lo que te tocó y a veces ese mandato es tu legado, es tu destino y lo abrazás con orgullo y compasión porque lo sabes comprender históricamente. Depende también del recorrido que vos hagas de tu propia historia. En tu caso particular, después de ver el unipersonal, te pregunto, ¿a vos te gusta lo que te tocó? Como Boy Olmi, ¿te gustaron tus padres, tu familia, tu hijo, Carlito? ¿Te tocó la que a se mí te me armó? encanta lo que me tocó. Sí, a mí me encanta lo que me tocó, pero no hay nadie a quien le encante todo lo que nos tocó, porque los seres humanos sufrimos por definición, sufrimos porque sufrir es parte de la condición humana, porque no hay posibilidad de padres perfectos, hijos perfectos, situaciones perfectas, parejas perfectas. Pero te puede no interesar la perfección, entonces no sufrís nada, también digo.
¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, también te puede gustar que sea imperfecto, que sea medio feo, o que puedas encontrar algún cierto placer en las experiencias frustrantes y dolorosas. Sí, placer en el dolor no tengo. No creo que mucha gente tenga placer en el dolor. Bueno, no pariste un hijo a veces es placentero, ¿eh? Parir un hijo debe ser muy placentero, pero no deja de ser doloroso. Por eso te digo, pero vos me decís no hay placer en el dolor y yo te digo, bueno, pero pará, ahí yo parí y me dolió como nada en la vida, pero sin embargo sentí mucho placer. Por eso, sin embargo, sentí decir es decir, hay placer y dolor, no es una cosa en vez de otra. Claro, hay placer y dolor. Somos malos y buenos, somos lindos y feos. Exacto. No somos de una sola manera. Claro, no es binario. Esa cosa binaria es la que nos está generando tanto dolor en la Tierra, porque nos pone separados de otras religiones, otras culturas, otras sexualidades, otras razas, otros colores, otros continentes. Total. Y la verdad que me parece que hay algo que nos está haciendo mucho ruido, que es que tenemos disociada esa otra parte que parece ajena a nosotros y sin embargo también somos nosotros. Ese otro que también somos nosotros es lo que yo me pregunto, y por eso sí, creo que en el parto hay mucho dolor y mucho placer. En el amor hay mucho dolor y mucho placer. En todo, es decir, en todo están las dos partes, yo creo. Son como las polaridades, ¿viste? Es como la luz y la sombra, el día y la noche. Pero no existe uno sin el otro, ¿viste? También. ¿Cómo contrastás? Entonces, bueno, en este espectáculo lo que estoy haciendo es abrazar esa contradicción y decir, déjenme ser de muchas maneras, no soy solamente empático o simpático o buena onda. A veces no tengo la buena onda que la gente me atribuye. A veces mi pareja no es tan fantástica como la gente cree. A veces no pienso las cosas de una sola manera porque veo que hay gente que piensa distinto que yo, que de golpe me interpela y me resulta interesante. Es decir, lo que estoy tratando de entender con respecto a mí mismo, y creo que resuena mucho en la gente, es que no somos de una sola manera todo el tiempo, por lo menos. Aunque elijamos ser de una manera, con una conducta y con una cantidad de principios que... Es muy lindo lo que planteas, porque al principio de la charla dijiste es en relación a, ¿no? Que eso es muy constitutivo, es en relación a, con, cómo somos con, ¿no? Nunca es uno solo. Exactamente. No sé, vos no estuviste el día del estreno, ¿no? ¿O sí? No. Sí. Ah, bueno, sabés de lo que estoy hablando. Sí. Quiero decir... en general intento saber un poco de lo que estoy hablando. Intento. Bueno, no, pero entonces me refiero a que vos ya viste que yo me presento de una manera bastante distinta a lo que suele la gente atribuirme, porque justamente a veces me cansa que me atribuyan, que crean que tengo... que tengo tanta paz. Yo no tengo tanta paz, ni tengo, no sé, no tengo ninguna de las tantas cosas que me atribuyen, y también sí, es decir, todo eso. Es interesante hablar con vos, Marina, siempre, porque sos interpeladora, y de eso se trata, justamente, se trata de no tomar las cosas dadas así porque sí, sino de preguntarse. Y este espectáculo es una pregunta, una pregunta muy sincera, que además estuvo muy atravesada por este periodo de movilizante de la muerte de mi madre, pero al mismo tiempo también del nacimiento de mi nieta. Es como la vida misma en marcha, ¿no? La vida misma en movimiento. Por eso creo que la gente se divierte mucho viendo esto, a pesar de que por momentos se pone intenso, ¿no? Bueno, está bueno. Las intensidades, ¿no? Son distintas, también son en relación a cuánto el otro puede regular esas dosis de intensidad, ¿no? Digo, hablabas de la despedida o el duelo de tu propia madre y también el nacimiento de tu nieta, todos procesos vitales, cíclicos, periódicos, que mismo se van desarrollando y que sí son profundamente intensos, sobre todo con alguien tan puro corazón o tan sensato en esa pregunta, ¿no? De la condición humana. Poli. Pensaba en lo sintético de tu modo de presentarte en la vida. Boy Olmi, con 7 letras, está compuesto el programa completo, mientras hay otros que nos llamamos Carlos Federico Polimeni, o sea, larguísimo todo. ¿Y cuál crees que, a partir de esta capacidad de síntesis de tu propio nombre, el nombre artístico, en todo caso, ha sido tu virtud, la tuya, no la que los demás ven en vos? Bueno, por lo pronto yo me llamo Carlos igual que vos, por lo cual mi nombre no es tan corto como parece. Y tu hijo también es Carlito. Hijo, padre, abuelo y bisabuelo. Padre, abuelo y bisabuelo. Y de esto también habla el espectáculo con relación a esos mandatos que vienen por secretos que yo no conocía. Entonces, al desarmar esos secretos, todo se revierte. Los Carlos. Pero sí, el de los Carlos es un tema. Lo de Boy tampoco es artístico, sino que es un sobrenombre que yo heredé de mi papá, con una anglofilia supuesta de mi bisabuelo, que en realidad era hijo de italianos, pero jugaba
como hacer inglés porque le gustaba no sé qué cosa del Imperio Británico en ese momento, hace 100 y pico de años. Entonces, bueno, justamente me cuestiono mucho de eso. Ahora, sobre si yo encuentro algo de lo que me constituye, que a mí me gusta, te diría el deseo de no quedarme conforme con lo que ya viene dado y seguirme preguntando toda la vida cómo puedo hacer para ser más feliz, por lo pronto. Y el ser feliz tiene que ver con descubrir que no se trata de la felicidad de uno, como hecho egoico, eso que tenemos que defender, sino que nuestra vida, además de hacer lo que nos gusta, si podemos hacer lo que nos gusta y si podemos vivir de hacer lo que nos gusta, tiene que ver con hacerle bien a los demás también y trabajar por un mundo más justo, más solidario, más amoroso, menos violento. Eso parece que lo estás haciendo mucho. Qué lindo, Y lo quiero, que decís es lindo, quiero verte en el trance de responder cuál es tu propia virtud, qué crees vos que es tu virtud, porque viste que vos tenés fama de buen tipo, de buena persona, de gente que hace cosas por otras personas, pero en el mundo están los que son buenas personas y los que trabajan de buena persona, que es un asunto completamente distinto. El otro día en una polémica entre actores uno dijo, bueno, es que es un gran relacionista público, queriendo decir por eso consigue mucho laburo. Lobista, decís. Claro, un lobista de sí mismo, siempre hace buena persona, está para las causas, pero eso no significa que lo sea. Y entonces te quiero preguntar a vos tenés fama de buena persona, ¿te ves a vos mismo como una buena persona? Te aseguro que de lobista no, porque si no estaría produciendo películas, haciendo cosas mucho más grandes de las que hago. Pero acabas de estrenar una en YouTube, ¿eh? Sí, pero no por lo vista, sino porque el contenido era de tal nobleza, la protagonista era de tal nobleza, que unió partes opuestas, Olga, Blender, Econews, la Bioguía, se juntaron todos para acompañarme en un lanzamiento de una película que yo regalé gratis a YouTube, justamente porque no quería hacer el lobby con Netflix, con Disney, con Amazon, con todas esas plataformas en donde en experiencias anteriores me pasé años intentando que me dieran bola para lograr recuperar algo del esfuerzo y el trabajo que había hecho. Entonces esta vez fue al revés. Terminé una película con una protagonista que realmente merece escucharse y dije, ya está, el día que la mostramos en el Malva, la regalamos a todo el mundo en YouTube. Los invito a ustedes a que la vean ya, si quieren. Y está gratis en YouTube a todo el mundo. Y entonces Olga, Blender, la Bioguía, Econews dijeron, te acompañamos en el lanzamiento, y eso hizo que la vieran en una semana 65.000 personas. Qué bueno. Que se conmovieran mucha gente. Los invito, se llama La Banda de Jane de los Monos, y sus protagonistas son un grupo de 18 músicos argentinos, entre los que está León Gieco y Lito Vitale, con Hilda Lizarazu y Benito Cerati y Kevin Johansen y Patricia Sosa y Nacha Guevara y Elena Roger y la Charo Bogarín y Nadia Larcher, bueno, un montón. Y Manu Sija. ¿Quién? Manu Sija. ¿Quién es Manu Sija? Uno de los músicos está en tu película, me parece. Pero no importa, seguí porque te interrumpí. Creo porque lo sabría, son 18 músicos, salvo que se llama distinto, está David Tagger. En la casa de Lito Vitale, sí. La casa de Lito. Y la protagonista de la película es Jane Goodall, que es esa mujer indescriptible por la dimensión de lo que hizo, que murió hace 2 meses a los 91 años, después de haberse transformado en una de las defensoras más grandes de todos los ecosistemas y de la biodiversidad en el mundo entero. Trabajó en el África mucho, trabajó por los jóvenes y trabaja por los jóvenes de todo el mundo en una organización que está en 70 países, incluida la Argentina. Y entonces la llevamos a la casa de Lito Vitale a que los músicos la escucharan hablar y crearan una especie de canalización de lo que estaban escuchando. Y ella hablaba, contaba cosas de su vida, de la guerra, del dolor, de la tierra, de la selva, de sus descubrimientos con los chimpancés, de un montón de cosas. Y todos estos músicos, coordinados por Nico Sorín, que además es un exquisito compositor y creativo. Talentoso. Y talentoso, un divino. Improvisaban la sonoridad de eso que acaban de escuchar. Entonces se armaba una especie de sinfonía de mariposas y aves y truenos y llantos y selvas y lluvias y celulares, que es el experimento musical, materia prima de esta película, junto con la palabra de Jane. Todo eso fue filmado con 8 cámaras, fue editado durante todo un año y ahora, sin que lo pudiera ver Jane porque se murió, está al alcance de todo el mundo en YouTube. Y si yo hubiera hecho más lobby, nos hubieran pagado fortunas por hacerlo, pero de verdad el objetivo era
era hacerlo porque era precioso hacerlo, era un juego. Pero frente a esto que decían antes ustedes sobre los que trabajan de o los que no, yo cada vez más estoy intentando no trabajar de una cosa y ser otra, o trabajar en un momento y divertirme en otro, sino estoy trabajando de una forma tal que me divierte hacerlo y que jugar y divertirse y trabajar se parezca. Yo creo que los que hacemos teatro intentamos mucho eso. En todas las artes ocurre ese intento, pero aún el que tiene que trabajar en una cocina cocinando, o el que tiene que pintar una pared, puede encontrar en la profundización de su tarea la posibilidad de estar pasándolo bien mientras lo hace, ¿no? Hay algunos que tenemos la suerte de tener trabajo, y sobre todo trabajo que nos gusta mucho. No todo el mundo tiene esa suerte, y ese es otro tema, ¿no? Las condiciones laborales en el mundo y en nuestro país particularmente. Pero estoy tratando de no trabajar de una cosa y ser otra, estoy tratando de trabajar de lo que soy. Y eso no incluye ni el lobby, ni hacer de, sino ser. Trato de no hacer de nada, ni siquiera de actor. Por eso en el espectáculo no me defino como un actor, me defino como una persona que le pasan cosas y que entre otras cosas es actor, pero yo no me defino a mí mismo como un actor, porque eso me anquilosaría a ser de una sola manera, o a dedicarme a ser actor de una manera que me obligaría a perderme muchas otras cosas que me gusta hacer. Con lo cual llegamos hasta Shakespeare al final de la nota: ser o no ser, ese es el asunto, ¿no? Es el asunto. Es lindo escuchar tu vitalidad de la película, de la obra. Si quisiera la audiencia incluso volver a verte en el teatro, ¿en qué días estás haciendo las funciones de Voy? Voy, con B larga, está mañana jueves 4, creo que están acabando las entradas de mañana, y el martes 9, dentro de una semana, dentro de pocos días, 6 días, en el Picadero. Después voy a volver, pero después va a estar en unos días en Mar del Plata, en Miramar, en Necochea, en Punta del Este, y en febrero voy a volver al Picadero, y en marzo o abril probablemente vaya a hacerlo a Madrid y a Barcelona. Muy bien. Es un espectáculo pensado para poder moverme con él, porque soy yo solito con mi alma y con mi cuerpo, pero es un espectáculo muy llevadero en términos de valija. No sé si llevadero en términos de platea, pero sí de valija. Qué lindo. Un espectáculo de valijita lúdico que te divierte, que disfrutás y que contagias. Eso sin duda para los que queremos volver a ir a verte, o los que quieren irte a ver por primera vez al Teatro Picadero a las 20 horas, mañana jueves o el día martes de la próxima semana. Voy, te queremos agradecer. También buscaremos tu película en YouTube. Te mandamos un beso muy grande y que tengas un lindo día. Gracias, Marina, gracias, Carlos, beso y abrazo para todos. Abrazo grande, ¿no? Quedó explícito, pese a que no hubo una respuesta definitiva. Voy Olmi no trabaja de buena persona, es una buena persona. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social,
Defensa 1179, San Telmo. Je m'attends que parles el francés. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Champán bien frappé. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:38 a lo largo del programa he estado sorbiendo, los que ven el streaming lo saben, primero unos traguitos de un café que compré en la esquina de la radio porque con el quilombo de la zona llegué con el tiempo justo, y después el agua, que es la más higiénica y noble de todas las bebidas. Tomen agüita, que hace mucho calor, hidrátense, tomen mucha agüita. En general, digo, hay zonas donde también hay problemas con el agua que debería ser siempre potable, pero mi compañera Marina Glesser, además de tomar agua, le entra al mate como si fuera la última vez. ¿Y qué mate está tomando? Estoy tomando mate con yerba La Buena. Yerba La Buena. No hay mejor yerba que yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio y siendo libre de gluten. Este es un PNT. Con yerba mate La Buena, toma mate y seguí escuchando la M530. Toma mate y avivate. Y avivate, toma mate y avivate. Mejorate si es posible. Mate con chocolate y avivate. Para el mejor mate, la mejor yerba mate La Buena. Como yo no tomo, usted tiene el termo de las madres, Tengo ¿no? el termo de las madres en esta semana que es el cumple de Eve. Nada más y nada menos, le quiero preguntar, ¿está buena de verdad, yerba La Buena? Está muy rica, ¿querés un matecito, Poli? No, paso, porque tomé café recién aquí adentro de la radio. El mate es para compartir, el mate es compañero. Es muy, yo soy compañera. Y muy radial al mismo tiempo, ¿no? Sí, se sabe. Y sabe que de las costumbres argentinas es la casi única que sobrevive de la era de la colonia, cuando en realidad no había, como ahora, fuentes y copas y vasos y mantelería y utensilios, ni platos, etcétera, etcétera. Entonces se comía de un lugar común, todos con la mano, se compartían los odres, se compartían las copas, los recipientes todos, y el mate circulaba entre todos como circulaba entre todos el agua. Y la ronda, ¿no? La ronda matera. Con el paso del tiempo llegaron desde Europa los utensilios, las vajillas, los vasos, las copas, las invenciones, el vidrio, todo eso, etcétera, etcétera, y empezó a diferenciarse el consumo, bueno, por persona. La sanidad ganó un montón, el contacto entre personas disminuyó, pero en la Argentina, no en todo el mundo, se conserva el asunto, en parte se conserva el asunto del mate de todos. Hay gente que anda con su mate solista también. Bueno, soy más, no comparto el tomisoli, me gusta mucho la palabra compartir, me gusta que un mate buen cebado, valoro mucho la posibilidad de unos buenos mates, creo que resuelven parte de los conflictos mundiales, sentarse a compartir un mate, y también me gusta mucho el que devuelve el mate cebado mirando a la persona que se lo cebó, porque hay una actitud que no me gusta nada, que es cuando te ceban un mate y vos al cebador se lo devolvés así. Como si fuera tu sirviente al que ignorás. Como una cosa de que me es una característica de las personalidades, que si alguien te cebó un mate, uno devuelve al cebador mirándole a los ojos el objeto mate, que es lo que está haciendo la unión de las personas en el compartir, ¿verdad? Habría que escribir el protocolo, ¿no? No, creo que ya hay mucho. No, bueno, porque nadie. Pero hay mucha gente que sabe que hay
hay protocolos y se los pasa por la quinta canasta. Y a mí me interesan los protocolos. Eso, sí, es como una cuestión de educación. Viste, soy una persona que cuando llega a un lugar saluda y cuando se retira del lugar también saluda. Es por una cuestión de amabilidad o de respeto o de educación, ¿no? De que cuáles son los valores que te enseñaron en tu casa cuando vos estás compartiendo una mesa, por ejemplo, con otros y otras, y cómo pones en valor a la persona que sirve esa mesa, que cocinó y produjo lo que está compartiendo esa mesa, o crees que mereces ser servido, ¿no? Y es como también eso transmitís a tu propia crew, a tu propio grupo familiar, si es que convivís. También están los hijos únicos, está la gente que no tiene hijos, bueno, también hay un montón de otras personas con otras realidades que son más difíciles de compartir, pero vos tenés 4 chicos, me imagino que esto deben haber sido asuntos cotidianos. No, bueno, pero me parece además que eso de la educación, que depende de muchos factores distintos, hay gente que es muy educada en algunos parámetros y muy poco educada en otros parámetros, ¿no? Y hoy que la tecnología a veces rebasa a los propios seres humanos, hay gente que tiene una tecnología de punta, pero no tiene una educación de punta para esa propia tecnología. Total, y se los come crudo la tecnología, porque eso es lo que te digo, el instrumento de la tecnología es que el humano usa la tecnología y no que la tecnología use al humano, ¿no? Porque si te confirmás, sos usuario de esto que tenés como dispositivo, y hoy yo veía a todos compartir sus gustos musicales en esa plataforma y decía, qué manera de darle de comer al gigante plataformístico musical en donde él define, porque según tus gustos musicales, qué edad tenés, o sea, es fantástico. ¿Y en qué invierte las ganancias el señor Spotify, que es otro asunto, pero ¿no? Mirá si sabrán de estudios sociológicos, y yo estudio la carrera y entiendo por dónde hacer el clickbait, o digamos, o por dónde entrarle a un viral, o por dónde entrarle a la humanidad en su punto débil, que es a la franja etaria, que uno va creciendo y con los años, ¿qué te toca? Entonces veía a los pibes de 20 decir, uy, tengo gustos musicales. Hoy mi hijo se despertó y me dice Spotify que tengo gustos musicales de 65 años. Bueno, porque escucha bossa nova. Eso pues, tal vez habla bien. O jazz, y entonces le digo, pero te va a buscar la edad que no tenés para justamente hacerte la psicológica. O sea, tan usuario sos de esa virtuosa think tank que es Spotify, que lo que hace es mover tu emocionalidad para que vos le subas la historia a tus contactos y le digas, mira lo que piensa este gigante que me absorbe el corazón porque me da los gustos musicales, y en función de eso también hace una evaluación de qué edad tengo según lo que me gusta. Cuando sobre gustos, Carlos, no hay nada escrito. Aunque hay enciclopedias escritas sobre gustos. ¿No? Yo, para redondear esto, para finalizar este puntito, las batallas culturales se establecen de muchas formas distintas y de verdad que existen. Leo mucha gente que dice que está cansada del lenguaje de la batalla cultural, de la guerra cultural, seguramente porque considera que hay un adversario que se potenció, se recargó y está ganando un montón de batallas. Se establecen sobre las nuevas generaciones. Y es interesante, yo no uso ni usaré en mi vida Spotify, no uso ni usaré una tecnología importada, no uso ni usaré un montón de herramientas, no uso ni usaré TikTok, no uso ni usaré Netflix, no uso, pero mis hijos sí usan. Por eso, a pesar de mi prédica al respecto, que a lo mejor verán como una particularidad, un amor por las causas perdidas, etcétera, etcétera. Pero te lo perdés vos. No me lo pierdo, no le doy de comer a gente a la que no le quiero dar de comer. Pero si todos tuviéramos conductas ciudadanas al respecto, tal vez el mundo avanzaría un poco. No son ejemplos los padres solamente. El ejemplo es la sociedad y el contexto. Fabián Goldman en el móvil 2 de la M530 está en la Casa Rosada. ¿Estás ahí, Fabián, o estás en el Congreso de la Nación? Estás en el Congreso, claro. En el Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Marina. Una jornada puro sol. Aquí puedo ver desde la entrada principal, estoy a 10 metros por donde se va a retirar en breves minutos Javier Milei, el bloqueo de la avenida Rivadavia, y aquí, sobre la explanada del Palacio Legislativo, un operativo policial que es el que acompaña habitualmente al presidente de la Nación, con alrededor de 10 vehículos, 5 de ellos blindados, la ambulancia y también incluidos en esos camionetas de la Policía Federal Argentina. Estoy alejado aproximadamente unos 15 metros del lugar por donde va a retirarse el titular del Ejecutivo, que vino aquí a un festejo que tiene que ver con la consagración de la primera minoría para justamente la libertad avanza, en una sesión que se picó por momentos. El principal
precursor químico, podríamos decirle, fue el diputado nacional Aldo Leiva, quien señaló, dándose vuelta al palco de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, la patria no se vende, y a partir de ello, bueno, se desató una barra, un duelo de hinchadas que, para ser honesto, en principio significó un triunfo para la Libertad Avanza, una Libertad Avanza que estuvo mucho más motivada, con insultos, específicamente en la jura que realizó el titular, el que encabezaba la lista de diputados de peronistas, Jorge Tayana, al que desde las tribunas, le emitieron cualquier tipo de epítetos. No faltó Perdón, pero ¿qué cantaban los libertarios? Digamos, los no libertarios cantaban La patria no se vende. ¿Los libertarios cantaban La patria sí se vende? Absolutamente. No, la casta tiene miedo, cantaban. ¿Te acordás de esas canciones? Yo creo que Marina no las conocía, Carlos. Unidad, unidad, los vamos a cagar a cadenazos. Sí, claro. La derecha empoderada. Sí, lo usábamos medio como una especie de burla también en la década del 70. Bueno, no pasó algo de eso, pero indudablemente hubo, en este caso, una direccionalidad con Lilia Lemoyne sentada en primera fila y agrediendo a cada uno de los diputados, por ejemplo, o diputadas, como lo he dicho, con Vanessa Chiley, o Gabriel Solano, o inclusive, ahí se está retirando, a ver, sale la primera parte de la delegación presidencial, la mano derecha de Karina Milei. La casta tiene miedo, cantaban. Sí, la casta tiene miedo, y después viva la libertad carajo, y todas esas cuestiones. Pero más allá de esto, con la presencia inclusive del teniente general Presti, coronel Presti, a la derecha, en el palco vestido de militar, Carlos, en el palco siguiente de Javier Milei. Del otro lado estaba Cunio Libarona, también la presencia de Eduardo Menem, cuyo hijo acaba de asumir nuevamente y por otro periodo de 2 años la titularidad de la Cámara de Diputados. Pero si querés, vayamos a escuchar al ministro del Interior, Diego Santilli, con quien tuve la oportunidad de dialogar un par de minutos antes que comenzara justamente la sesión sobre 2 temas: su relación con los gobernadores y su reunión con el embajador Peter Lamelas. Ha sido muy buena la reunión y me expresó a mí también que iba a hacer ese recorrido por las provincias argentinas. Me pareció buenísimo que eso suceda, que conozca nuestras provincias, que conozca a nuestra gente, nuestros gobernadores, y que conozca la verdad que lo maravilloso que tiene nuestro país, que son los paisajes, las provincias, nuestra gente, nuestra gastronomía. Argentina es un país hermoso, así que... Y ahí en ese contexto muchos observan como una especie de supervisión de Lamelas luego del apoyo de Trump, la injerencia, entre comillas, de los Estados Unidos en la política argentina. No, eso me parece que eso es más politiquería, diría yo. Sí, no es politiquería. Los gobernadores, los embajadores tienen que conocer los países donde están. A ver, lo hizo el italiano, lo hizo el español. ¿Por qué no lo va a hacer el embajador de Estados Unidos? La próxima reunión con gobernadores, ¿cuál va a ser? Tengo el jueves reunión con Jorge Macri y tengo el viernes también otra reunión con gobernadores. Sigo trabajando. Bueno, politiquería. ¿Por qué no lo va a hacer el presidente, digo, el embajador? Está claro que en este contexto de alineamiento estratégico, la supervisión, como decíamos ayer, desde Casa Rosada, de un Peter Lamelas que se reunió, y la referencia al encuentro con Diego Santilli, y luego la presencia en la jura de la ministra de Seguridad, Alejandra Monte Oliva, y al ser el primer invitado ayer a la acto solemne en la cual participó también Patricia Bullrich, en ser abrazado por el presidente Javier Milei. Relaciones un poco más que carnales, diría yo, en esta oportunidad, Carlos. Vaya elenco el del gobierno de la superioridad estética. Abrazo grande, Fabián. Abrazo, hasta luego. Fabián Goldman, desde el Congreso en este caso, describiéndonos parte del complejo entramado
de hoy en el Congreso de la Nación. Recuerdan que el presidente empezó dándole la espalda en su primer discurso, el discurso de asunción al Congreso, y tratándolo de un nido de ratas. El Congreso ahora, con una leve mayoría de diputados de su propio partido y sus alianzas, es ahora un sitio de celebración. Ahí debería celebrarse la democracia, no el triunfo de los peores del barrio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre un... Este domingo, el domingo 7 de diciembre, hacemos una nueva función de nuestro espectáculo de resistencia poética, lo saben. Pista Urbana, domingo 7 a las 20. Las entradas por alternativa teatral. Ahora el asunto es que las entradas disponibles están a punto de acabarse. Hoy es miércoles. En las próximas 24 horas, estadísticamente, no deberían quedar entradas en venta. Así que si ustedes quieren ser parte del espectáculo, asistir a esta función, necesitan comprar ahora las entradas. El domingo se encontrarán sobre nuestro escenario compartiendo con Lolo Micucci, piano y arreglos, y un servidor, Carlos Polimeni, voz y concepto. Las voces de Julia Senko. ¿Les cuento que va a cantar Julia? El cantor de la orquestonga, Juan Bonaudi. Gabriela Torres y Sandra Corizo. Grandes voces de la escena de la música en la Argentina. Al final, spoileo, hay mucha gente que lo vio. Las entradas están casi acabadas para esta función. Cantaremos todos juntos, los nombrados y ustedes los que estén entre el público. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, dando la revolta. Cantaremos canciones simbólicas, una del gran Miguel Abuelo, otra del gran Morris. Y me arrancarán los ojos y el badajo. Y en el medio desfilarán temas y poemas muy importantes de nuestra historia, la historia de la resistencia con belleza. La necedad de asumir Así que estamos invitándolos a lo que será la última función de este año de Resistencia Poética. Lo haremos todo el año que viene, todos los primeros domingos de mes, siempre con un elenco de cantores y cantantes diferentes, combinando voces y repertorios entre sí. La idea es que canten aquello que nunca cantaron, o que hagan de una vez por todas versiones definitivas. Moriremos como hemos vivido. Eso significa la dignidad no se negocia. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Julia Senko, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Al concluir el programa, estamos compartiendo las imágenes en el streaming de la radio, estamos escuchando lo que pasó. León Gieco con Jan Mochi haciendo una versión de El Desembarco. Y nunca se lamentan los que dicen. Jan Moche, que tiene 12 años y que por su aporte a la concientización sobre el autismo recibió esta semana una distinción de la legislatura bonaerense, cantando con el Gran León la canción que dio nombre a su penúltimo disco, el penúltimo disco de León. Te reconocen cuando estás vencido. Jan Moche es un notable comunicador. León Gieco, un ídolo de millones de personas. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? El presidente de la Nación insultó reiteradamente a Jan Moche y a su familia. Hay quienes desembarcan ardiendo, dejando clarísimo para toda la sociedad que de la abundancia del corazón siempre habla la boca. Otros, nosotros, entre ellos, hacen todo lo posible por trabajar a favor de las personas que tienen discapacidades varias, incluyéndonos a nosotros mismos. Una piel nueva. Ya ven lo que pasa y la batalla colosal que hay hoy en ese terreno. Y no es nada que no estuviera previsto cuando gobiernan los peores del barrio, pero sí una herida que sigue lastimando. Al respecto de los hechos concretos, las luchas específicas, el apoyo de los que deben apoyar y el ejemplo de aquellos que son ejemplares. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre. Cada uno en su aspecto y cada cual en sus circunstancias, León y Jan son ejemplos en esta sociedad. No lo son aquellos que roban el 3% de la medicación para los discapacitados, está claro. Nosotros, terminando este programa de miércoles, nos despedimos hasta mañana, Marina. Que será un jueves valiente, Carlos Polimeni. Gracias a la audiencia, al equipo, un placer en este día y cada día. Mañana celebraremos los 97 años desde el nacimiento de Bonafini en la semana de Madres de Plaza de Mayo en su homenaje.